Esta es la clave. No cuánto vale una vivienda, que lo conocéis perfectamente por vuestra estructura, sino cómo le argumento a un propietario lo que hay alrededor y cómo se comporta ese mercado. Yo he visto personas que son capaces de venderte una botella de arena en el desierto, no saben explicar cómo y al día siguiente lo vuelven a hacer y a mí me dejan perplejo. Si tengo muchas viviendas parecidas a la mía y poca gente que quiere comprar y yo capto esa vivienda, como no le doy una expectativa al propietario, tengo un problema en 2 o 3 meses. Pero es que tengo 3 trasteros, 2 garajes y mi casa y soy un gran tenedor. Y dices, ¿perdón? Ocurrió una cosa muy curiosa y es que viviendas de 800.000 euros pasaron a 1.600.000 en menos de un año, 9 meses, aproximadamente 10. ¿Cómo puede ocurrir esto? Por el comprador. ¿Qué tiene el comprador para impactar en un cambio de precio tan radical? Y estamos ahora en un punto además muy complejo en el que esto puede cambiar y si tú no te adaptas corres el riesgo de estar completamente fuera de mercado. Pero es que en estas circunstancias nos encontramos que sigue habiendo demanda, pero no se puede vender porque no te dan los préstamos hipotecarios. Está en un punto en el que tu experiencia es la que hace que la inteligencia artificial ajuste. Bienvenidos a La Red, el podcast de Red Piso. Bienvenidos a La Red, bienvenidas a este nuevo episodio. Tengo el gran placer de poder hablar hoy aquí con Miguel Ángel Curto Crespo, especialista en Big Data, gran experto sobre todo en el Real Estate Data. Tenemos que ha trabajado en grandes empresas vinculadas a este sector como Adevinta, Fotocasa, Habitaclia y sobre todo clave y experto en la herramienta de Data Venues. Bueno, Miguel Ángel es de esas personas que a mí me entusiasma especialmente estar aquí hoy con él porque me parece muy importante esa gran transformación de lo que sería el análisis de datos, aterrizarlo al mundo real o al mundo más humanos. Hoy viene a La Red para contarnos sobre todo cómo está el sector de la Big Data. También hablaremos de inteligencia artificial y sobre todo de todas estas reglas que hacen que cambien las reglas del juego, del sector. Bienvenido Miguel Ángel, bienvenido a La Red. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Un placer. Gracias a vosotros y por supuesto a Red Piso por darme la oportunidad de estar un ratito contigo aquí y charlar sobre algo que creo que es muy interesante. Fantástico. Lleva muchos años analizando pues, el sector desde la parte o de la perspectiva del dato y sobre todo de estas grandes plataformas como hemos comentado de Adevinta, Fotocasa y demás. Pero quiero comenzar con una pregunta en cuanto a la evolución, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la madurez del sector inmobiliario, concretamente en España, con respecto al uso de datos, ya que tenemos la gran oportunidad de tener un gran experto en ello y sobre todo en cuanto a cómo hemos pasado de lo que denominábamos el olfato del asesor o de lo que la oficina inmobiliaria podía tener al puramente un análisis analítico, riguroso y de Big Data. Pues bueno, en mi perfil yo estuve trabajando 5 años en inmobiliaria, entonces está en el barro. Esto significa que en el día a día la manera de ver las cosas cuando has estado en este trabajo cambia mucho. El enfoque donde estoy ahora, desde la parte de portales inmobiliarios y ahora concretamente desde las plataformas que analizan datos, en nuestro caso con Data Venues, es muy curioso ver toda esta transformación, como dices, ¿no? Porque yo la asemejo mucho, para que te hagas una idea, en torno a hace unos 18 años aproximadamente, es decir, en torno al 2018, 2016 más o menos, bueno, no, un poquito más, te he dicho 10, son 20, es decir, en torno al 2008 aproximadamente, ¿vale? Para que te hagas una idea, yo esto lo asemejo con la transformación que hubo con los CRMs. Es decir, imagínate que tienes un perfil de alguien que tiene 60 años, que está acostumbrado a trabajar en la calle el 95% del tiempo y de repente le dices, siéntate en un ordenador, que no sabes lo que es, ábrelo, entra en esta plataforma descomunal y pones todo lo que estás haciendo. Y te miran y te dicen, ¿cómo? Entonces, en este punto de partida, lo que luego descubrimos con los CRMs, que es hacia donde la parte directiva siempre enfoca lo que va a ocurrir después, ¿no? Es que nos ayuda muchísimo a entender los procesos de trabajo.
¿Esto qué implicó? Que si conseguíamos mantener esas herramientas de información, los CRMs, explicando todo lo que ocurría, compradores, vendedores, de repente te empezaban a cruzar data, empezaban a hacer un trabajo por ti cuando conseguías cualificar y meter bien el dato. Esto fue el primer hito, digamos, tecnológico enorme que hubo, cambios drásticos, ¿no? ¿En qué punto estamos hoy? Es decir, si lo pensamos, ahora mismo conviven, para que te hagas una idea, todo lo que sería lo que llamamos nativos digitales, es decir, chavales, yo tengo 51 años, ya son chavales, me gustaría decir compañeros, pero ya son chavales, ¿no? Que han crecido con pantallas, ¿no? Entonces, cuando tú explicas una plataforma de datos y dices, ¡hala, para entrar aquí! Pues es que casi ellos van por delante tuyo, ¿no? Con lo cual tienes dos maneras de verlo, cómo trabajo y qué tengo. El cómo trabajo, si nos vamos al siguiente perfil, que es más de mi edad, pero te has tenido que cambiar, evolucionar o capacitar, como yo, a lo que te has encontrado, ¿no? Y esto más o menos, para que te hagas una idea, está en torno al 10% de todo ese volumen de agentes comerciales. Y eso sí, como tienen un conocimiento enorme y un expertise muy grande, el haber performado, cambiado para poder trabajar con las herramientas actuales, le dan un pico descomunal, le dan un cambio enorme con respecto al resto de los agentes, ¿no? Y luego tenemos un 80%, que es en el que está la mayoría, que les ha tocado trabajar en un sector donde no han necesitado una formación reglada importante. Te encuentras comerciales, yo he visto personas que son capaces de venderte una botella de arena en el desierto, no saben explicar cómo y al día siguiente lo vuelven a hacer y a mí me dejan perplejo. ¿Dónde está el punto de inflexión? Que la inmensa mayoría de este perfil se ha hecho a sí mismo, tiene unas capacidades comerciales enormes. ¿Y qué es lo que le falta? Fundamentarlo en bases que den solidez a lo que ocurre alrededor de lo que él conoce. Y este es para mí el punto de inflexión, donde no puedo decir que estamos en pañales, pero hazte una idea que el 80% de la red comercial en España dentro del sector inmobiliario está enfocada aquí. Hay un trabajo grande. Totalmente de acuerdo y sobre todo estás comentando, Miguel Ángel, y que me parece muy interesante el que cuando pensamos en una transformación digital es simplemente aportar información o aportar herramientas, pero hay toda una realidad detrás y sobre todo el verdadero cambio de esa información o transformación. Lo que nos interesa es convertirlas en decisiones útiles que nos ayuden a nuestro día a día, ¿no? A veces se confunde el tener muchos datos con saber usarlos, que son dos puntos muy diferentes. Entonces, desde tu experiencia en Data Venues, ¿cuáles son los dos, y comenzamos aquí la chicha del podcast, cuáles son las 2 o 3 indicadores claves, que a una oficina inmobiliaria debería prestar atención diariamente para anticiparse al mercado? Pues si te lo digo muy rápido, muy sencillo y muy directo, ¿Qué es lo que queremos, Miguel? Dos muy concretos. Y luego, si quieres, te doy contexto. Para mí, uno lo marca el ritmo de ventas, que es el que ponemos en nuestro informe de Data Venues, y lo que te dice es, oye, van entrando viviendas que se van publicando, van pasando los días, los meses, siguen publicadas, se han despublicado, porque recordemos que lo que está publicado en los portales inmobiliarios es lo que no se vende. Entonces, si va pasando el tiempo, pues el primer indicador es cada cuánto tiempo se despublican un volumen de inmuebles de manera masiva que lo que haga es que marque un ritmo de ventas. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Esto es fundamental porque, y estamos ahora en un punto además muy complejo, en el que esto puede cambiar y si tú no te adaptas, corres el riesgo de estar completamente fuera de mercado en lo que trabajas con el particular, ¿no? Entonces, los ritmos de venta, entender cada cuánto tiempo, si el precio es razonable puedes vender y si no es razonable, hasta dónde te vas, es fundamental. Y la segunda parte, es decir, una vez que vas conociendo cada cuánto tiempo, los portales inmobiliarios tenemos una ventaja y es que conocemos lo que llamamos el performance. ¿Y eso qué es? La demanda, las personas interesadas que contactan contigo en una vivienda asociada a la oferta a esa vivienda específica. Es decir, si yo cojo una tipología de vivienda, o sea, ¿cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Y cuántos baños tiene? Los 4 principales indicadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos decir en una zona pequeñita, en un ámbito pequeñito, dónde está la mayor demanda para el perfil de precio,
de metros cuadrados, de dormitorios, de baños. ¿Y cómo nos resulta útil esta información? Fundamentalmente por dos cosas. Si yo quisiera captar algo, ¿por dónde empezaría? Donde hay mucha demanda y poca oferta, es decir, donde hay mucha gente que quiere comprar algo y hay muy poquitas casas que quieren comprar. Si tú consigues esas poquitas casas, venderás. Es muy... Totalmente. Entonces, esta parte es muy importante. Y si lo cuadras con toda la tipología, con todas esas características de la vivienda, ¿qué conseguimos? Entender lo más demandado coincide con lo que quiero captar, porque luego lo asocio al ritmo de ventas. Si tengo muchas viviendas parecidas a la mía y poca gente que quiere comprar y yo capto esa vivienda, como no le doy una expectativa al propietario, tengo un problema en 2 o 3 meses. Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Aquí has hablado de ritmos, que me ha gustado mucho ese concepto que has incorporado, y sobre todo también hemos estado hablando que toda esta parte estratégica parece que queda muy bien en el laboratorio, pero sobre todo luego tenemos que aterrizarla en cómo traducimos esto a que un asesor en su día a día tenga una mejor prospección, tenga mejores valoraciones, mejorar incluso el cómo asesora a sus clientes. Y en este caso quiero centrarnos con esta pregunta sobre todo en los mayores retos del asesor o la asesora en cuanto a la captación, a la prospección esa que estábamos hablando. Y te lanzo la pregunta vinculada, comenzamos puramente con la Big Data, de cómo puede el Big Data ayudar a una oficina inmobiliaria a justificar una valoración realista, que esto también es un punto clave, frente a las expectativas del vendedor, que, bueno, como todos sabemos, muchas de las veces están un poquito desproporcionadas, llamémosle así, a el cómo está la realidad. Totalmente. Pues para ponerte en contexto y responderte, sí me gustaría dar un pasito atrás y darte una visión. Yo siempre explico cuando estoy con equipos de personas, ¿no? con comerciales al final, que en el día a día este es su trabajo y a lo que se enfrentan. Para mí hay dos conceptos separados. Uno, yo estoy involucrado en la operación de compra-venta. Es decir, el propietario, ¿cómo me ve? Cuanto más baje el precio, antes vender. Que choca con la realidad, porque si vendemos con el precio más alto y yo tengo un porcentaje, mis honorarios serán más altos. Es decir, a mí me interesa que tú vendas. Que se venda alto, claro. Pero no es la percepción del comprador, del vendedor. Y esto es muy importante porque en base a esa percepción tenemos que entender toda la información que hay alrededor de ese propietario para que si conseguimos comprender o comprenderle la manera que tiene de ver las cosas, es más fácil empezar a crear un trabajo con él que se basa en la confianza. Y la confianza para mí es la clave. Yo conozco el mercado, Redpiso tenéis una estructura de trabajo tremendamente precisa, tenéis un conocimiento de valoraciones único porque trabajáis en micromercados y los conocéis perfectamente. Nadie mejor que vosotros os va a dar una valoración, ni DataVenues, desgraciadamente, ni ninguna otra herramienta. ¿Por qué? Porque tenéis todos los requisitos para conocer las valoraciones. La clave para mí en DataVenues es que tú seas capaz de llevárselo a un particular, a un vendedor, y que le dé confianza, que estructures un discurso sólido que no se rompa. Porque si le cuentas una cosa y al día siguiente otra, tenemos un problema gordo. Falta de confianza, ¿no? Se rompe uno de los pilares. Entonces, en esta parte es muy importante tener una empatía con el propietario para comprender cómo le llega la información. Lo conocéis perfectamente. Al final, fuera de Internet, ¿qué hace? Amigos, conocidos, vecinos, familiares, y le llega información. ¿Esa información es cualificada del mercado? Fulanito ha vendido y como no te encaja el precio, no, esto quítale, me quedo con este otro, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro, entra en juego los portales inmobiliarios. Nosotros publicamos lo que vosotros consideráis, pero no entramos a valorar si esa vivienda, el precio está justo en mercado, está muy fuera de mercado. Esto lo decide quien publica. Esto no lo sabe el propietario, pero cuando entra en una zona, ve viviendas parecidas a la suya y copia precios de oferta, sin margen de negociación hasta el cierre, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque sobre todo de perspectivas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que para entender esto, las bases están muy alejadas. La información que le llega a un particular con respecto a un profesional son bases donde el particular empieza en un mercado más alto y vosotros estáis en el mercado en los precios adecuados, ¿no? Claro, ¿dónde está la clave?
no tengáis miedo a la parte de Big Data. Big Data les parece, hay un montón de información. No, realmente es, ¿qué información recojo para decirte, oye, esta vivienda que tienes, contigo compiten estas 5? Y esas 5, el precio medio son, me lo invento, 3.000 euros el metro cuadrado, ¿vale? Pero es que la media, los ritmos de venta son 3 meses en vender. Y entonces empiezas a dar una serie de datos. ¿Y de dónde lo has sacado? De la información que me ofrecen plataformas como DataVnews, que te da todo lo que ocurre, no solo en lo que tú conoces de manera precisa, sino en lo que hay alrededor. Y cuando esto lo trasladas al propietario, lo que le estás diciendo es cómo está el mercado. ¿Dónde nos encontramos el problema? En que la expectativa que se ha hecho el propietario, que por cierto, cuando le llega esta información, luego entra en juego el valor emocional y dice, mi casa vale más. ¿Y por qué vale más? Porque es mía. Totalmente, entonces te subas el precio y ya lo disparan. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te vas a sentar con ese particular, le llamamos el tiempo de maduración, en el que un propietario se da cuenta que la información que le ha llegado, por eso es crítico las preguntas que haces para obtener la información adecuada, que la información que le ha llegado del mercado está completamente alejada del mercado que tú le muestras. Y ese tiempo que llamamos de maduración, según el perfil, según la persona que estés delante, un señor de 80 años que... no hay manera. Entonces, darle la información y luego ser muy visual, os daré algún truquito en algún momento para que veáis, para que no le tengáis miedo al Big Data, lo que hace es que no te lo va a reconocer en el momento, pero le vas a sembrar una duda en la que va a pensar, ostras, y si tienes razón no voy a vender, pero ni en 1 año, ni en 2, ni en 3. Esta es la clave. No cuánto vale una vivienda, que lo conocéis perfectamente por vuestra estructura, sino cómo le argumento a un propietario lo que hay alrededor y cómo se comporta ese mercado. Para mí esto es crítico con toda la información que hay alrededor. Totalmente, Miguel Ángel. Aquí estamos hablando sobre todo de aportar una visión en cuanto a ese contexto, ¿no? Tan importante que ya decíamos que, bueno, que el precio de la vivienda se puede conocer o no, pero todos estos argumentos hacen que se pueda estructurar o trasladar, sobre todo de cara a los clientes. En este caso, el mercado, Miguel Ángel, actual está muy marcado por, bueno, regulación, declaración de zonas tensionadas y sobre todo en el control del precio del alquiler. Y quiero entrar ahí porque es algo que socialmente también preocupa. Y quiero que nos comentes tu visión en cuanto a de qué manera ayuda la analítica de datos a los profesionales a moverse en este nuevo escenario y asesorar correctamente a los inversores o propietarios de viviendas en alquiler. Pues es muy curioso lo que dices y súper interesante porque, bueno, lo primero, cuando te regulan y te dicen el precio máximo es este, no hay mucho más que decir, ¿no? Por tanto, ¿en qué base partimos? En conocer la legislación. Y ahora mismo la legislación es un caos. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque depende de la ciudad que acudas, puede cambiar. Por tanto, lo primero, hay una parte muy importante de conocer perfectamente la legislación y los cambios, que últimamente parece que son casi cada vez, ¿no? Hay que estar actualizándose prácticamente por horas. Hay que hacer casi prácticamente un máster continuo de, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Ahora bien, a partir de ahí, para mí, ¿dónde está el valor? En que si tú sabes cuánto vale una vivienda, si sabes en cuánto lo puedes alquilar, en cuánto te gustaría, no, porque no vas a poder lo puedes alquilar. Para mí, la clave es que puedas trasladarle al propietario, oye, la rentabilidad de inversión sobre esta vivienda alquilada es tanto. ¿Esto qué significa? Que si tú estás en un 4 o un 5%, que oscila más entre el 3 y el 5, la media de la rentabilidad de inversión en una vivienda, si tú eres capaz de decirle, y si te trajera un 7%, generas un nuevo mercado, porque si vendes esa vivienda para comprar otra que alquilas en ese mercado regulado o en otro, tiene que estar la vivienda donde tú vives. Tú vives actualmente donde tienes esa vivienda. Es decir, genera realmente un nicho que se ha explotado poco y que parte, por empezar, sobre los propietarios que tienen garajes en alquiler, trasteros en alquiler, porque pueden ser pequeños propietarios, bueno, ahora se llama grandes tenedores, grandes propietarios, a quien tiene 4 o 5 viviendas, 5 viviendas lo dicen ahora, pero es que tengo 3 trasteros, 2 garajes y me casa y soy un gran tenedor. Y dices, ¿perdón? Pues esto ahora mismo es así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sobre ese perfil tú realmente puedes trabajar para decir, ¿te compensa mantener lo que tienes? ¿Prefieres tener otra expectativa diferente? Es decir, hay una parte de asesoría donde consiste en explicarle el mercado donde está, el comportamiento, los precios que tiene,
cómo es esa rentabilidad de inversión y si realmente le compensa mantener eso o no. Es decir, es importante explicarle el comportamiento de las viviendas que hay alrededor, volvemos a lo mismo, para entender y saber la idea de Data Avenues. Claro, es que esto es muy sencillo, es de dónde venimos, los precios son más bajos, están subiendo, se mantienen, en qué punto estamos, dónde está esa tendencia y hacia dónde vamos. ¿Seguirán subiendo? ¿Igualarán precios a cómo estamos? ¿Bajarán? El tener claro ese comportamiento, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, lo trasladamos todo esto con un montón de datos que al final es un informe muy sencillito y no le presentas todo al propietario, pero sí le dices, rentabilidad de inversión 3%. ¿Esto qué significa? Va usted a ganar 8.000 euros al año, pero si vende esta vivienda y compra esta otra, un 5% y va usted a ganar 15.000 euros. ¿Le interesa? Esto es una vía de negocio y si no le interesa, por supuesto, yo te ayudo en tu 3% y tus 7.000 o 8.000 euros si realmente sigue siendo así y qué te puede ocurrir si cambia la legislación. Para mí es clave asesorar en todo lo que hay alrededor, desde la legislación y el conocimiento de mercado. En todo ese contexto. Bueno, Miguel Ángel, hemos estado hablando sobre todo con el enfoque del propietario, pero aquí tenemos una moneda con dos caras. Ahora quiero que nos focalicemos un poquito más en la parte del quien busca la vivienda, ¿no? Entonces, el comportamiento del comprador, sabemos que también deja un rastro digital. Te lanzo la pregunta de qué nos está diciendo la data actual sobre el perfil de la demanda. ¿Qué busca el usuario? ¿Qué zonas están teniendo picos de interés imprevistos? Y cómo influye el stock que tenemos disponible. Pues es súper importante porque lo que preguntas, ¿no? Y lo apuntas muy bien, porque digamos que cuando se monta una operación de compra-venta, es decir, oye, consigo captar la casa, la tengo, la publico, encuentro al comprador, cerramos la operación, se le va, haces todo el proceso, ¿no? Entonces, todo esto está fenomenal, pero cuando encuentro una vivienda, empiezo por una valoración, oye, que tengo unos honorarios, tengo tal, porque, oye, yo también hago un trabajo, Claro. Aunque no esté muy reconocido en España, pero hacéis un trabajo espectacular. En otros países, aquí fíjate que no se ha legislado, en España vivimos en una jungla, en otros países sí se ha legislado, ¿no? Pero tengo que hacer un trabajo, hay unos honorarios, ¿no? Publico y encontramos a ese perfil de comprador, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este proceso, cuando tú consigues captar una vivienda, como muy bien dices, no solamente es el trabajo de la vivienda ajustar el precio, conocer el mercado, darle las expectativas adecuadas al vendedor, sino que cuando esto ya se ha hecho el trabajo, que se dice muy pronto, pero en general este trabajo, no os digo más, en la parte de captación que no sepáis, ahora hay que cruzarlo con el comprador. Y en base al comprador determina el cruce, es decir, entre la oferta y la demanda, para saber si va a éxito esa operación, si realmente podemos vender. Entonces, para explicar esto te pongo ejemplos que a mí me han desconcertado. De hecho, yo viví la crisis del 2007, conocí la que hubo antes en el 80 y pico, 90, no me acuerdo que fue justo el anterior, más o menos es cíclico el mercado. Para que te hagas una idea, hay zonas como por ejemplo en el barrio de Salamanca en Madrid, concretamente, bueno, Goya y Lista son las dos más afectadas, donde se ha duplicado el precio en un año. Esto ocurrió hace 3, es decir, desde aproximadamente el año 24, durante todo el año 24, estamos en el 26, mitad del 24, quizá mitad del 25, ocurrió una cosa muy curiosa y es que viviendas de 800.000 euros pasaron a 1.600.000, 1.500.000, en menos de un año, 9 meses, aproximadamente 10. ¿Cómo puede ocurrir esto? Por el comprador. ¿Y qué tiene el comprador para impactar en un cambio de precio tan radical? Pues lo que ocurrió es que, y aquí ya vamos un poquito más afuera, hay una serie de condicionamientos sociales en el país donde vives y fuera, ¿no? Ahora muchas veces oímos, es que con la guerra pues todo cambia. No, es que hay cosas que cambian. Pero además hay otros países donde a lo mejor la inversión es compleja porque te pueden quitar la inversión, literalmente, ¿no? Expropies, cosas de ese estilo. Es decir, ¿qué significa? Que hay compradores que buscaban garantías legales y decidieron, muchos de ellos, venezolanos, mexicanos, bueno, en general en América del Sur, que tenían realmente mucho dinero, colombianos hay muchos también, y buscaban un sitio donde no quiero hacer negocio, quiero una garantía de que si meto 1 millón, a la vuelta de 3 años tengo 1 millón, o de 5 o de 10. Pues esto lo que ocurrió es que hubo un boom de compradores en un perfil de viviendas donde esos compradores
compraban la vivienda, pero no la sacaban al mercado para alquilar. Oye, pues en el mes que puedo ir a España o las 2 o 3 semanas estoy. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que en la oferta cada vez había menos viviendas en ese barrio o en esos barrios dentro del distrito de Salamanca y, sin embargo, seguía habiendo compradores. ¿Qué pasa si tienes pocas viviendas y mucha gente que quiere comprar? Pues que empiezan a subir el precio. O sea, si tú pones un precio y te llaman 50 personas, dices, un momento. Este precio hay que regularlo. Correcto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que es que no había 2 venezolanos, 2 mexicanos y 2 colombianos. Es que esa demanda pujante empujó a los precios a un extremo no conocido. Esas viviendas se retiraban del mercado, no salían en alquiler y cada vez había menos stock, pero sin embargo seguía habiendo compradores. Entonces, hay casos sorprendentes en burbujas dentro de las diferentes zonas, en diferentes ciudades, donde no entiendes, no hay una explicación previa. En el punto en el que estamos, encima del alquiler, está en un punto similar a la venta, con lo cual esto yo no lo había vivido con anterioridad, no conozco un precedente donde tanto la venta como el alquiler empujen los precios así, es decir, hay demanda, hay gente que necesita, y ahora estamos en un punto donde, aunque hay demanda, que es lo más curioso, no pueden comprar. Es decir, ni siquiera con avales, se juntan 2 o 3 personas, piden hasta préstamos personales, bueno, no os voy a contar nada que no sepáis en el cierre de operaciones, pero es que en estas circunstancias nos encontramos que sigue habiendo demanda, pero no se puede vender porque no te dan los préstamos hipotecarios. El contexto internacional está impactando de un modo que no pensábamos tan fuerte en el contexto concreto de España, que no ocurre en otros países. Y todo este rollo, ¿de dónde sale? Del comprador. Si el comprador es nacional, tiene una capacidad adquisitiva, la que es, y llega hasta donde llega, pero en el juego del ámbito internacional y los compradores han impactado, los mercados más potentes donde se ha notado, Palma de Mallorca, para que os hagáis una idea, hay muchas profesiones, camarero, policía, sencillas, donde los honorarios, lo que ganan, ¿no?, a lo largo de un mes, Salario que tiene, no le da para pagar casi ni el alquiler. Es que lo que ganan es lo que pagan, ni siquiera compartiendo, viven en furgonetas, en coches. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se han tenido que ir y entonces hay muchas vacantes de trabajos más sencillos o más humildes desde el punto de vista salarial donde no se cubren. Esto en Palma de Mallorca ha sido radical. Si tú empiezas desde las zonas costeras piensas que es ahí, pero es que hay hasta el interior, a zonas como Inca, que están en el centro más o menos, y ya no pueden ni comprar ahí. Si te vas a Málaga, no llega al extremo de Palma de Mallorca, pero prácticamente. Los propios malacitanos han tenido que salir fuera de Málaga y están en todos los pueblos alrededor porque ya no tienen capacidad de comprar. ¿Quién lo marca? Efectivamente el comprador. Es decir, tienes el contexto local, lo que está ocurriendo en las normativas, todas las circunstancias que hay, hasta dónde llega salarialmente, tipo de trabajo, o sea, si hay elecciones, política, empiezan a entrar un conjunto de cosas y dices, ¿y eso cómo afecta? Pues de cara a la gente, porque tienes que ser psicólogo, tienes que conocer con quién estás, sí, tienes que ser economista, pero economista no micro, no de tu país, sino a nivel nacional, o sea, a nivel internacional, y entonces los conocimientos cada vez son más. ¿Dónde impacta en este caso lo que estamos hablando? Claro que en el comprador, en dónde está la demanda ahora mismo y de dónde viene esa demanda. Fantástico, hemos ido hablando de lo más general a lo más particular. Quiero indagar aquí sobre todo en la parte del conocimiento hiperlocal, como habías comentado antes, el expertise de Redpiso, en este caso de sus asesores, viene dado de ese conocimiento concreto. Entonces te lanzo la pregunta de cómo se complementa ese Big Data o esa información que podemos obtener incluso de manera internacional con esos volúmenes de datos con el Small Data, ¿no? Este conocimiento más del vecino, del comercio, del portal que está a pie de calle. Pues bueno, es fundamental. Vuestra estructura es clave y más en el momento de mercado que estamos, ¿no? El mercado inmobiliario nos ha demostrado con los años que siempre es cíclico. Es decir, llega a un punto, sube, llega a un extremo, nadie se atreve a decir nunca cuál es el extremo. ¿Hasta dónde? Y de repente, boom, baja más rápido, más despacio, hasta que llega a otro extremo por debajo que tampoco nadie se atreve a decir, ¿no? Y ahí nos movemos en medias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué punto estamos en todo este escenario? O sea, al final, tú lo que te encuentras es que, bueno, repíteme, porque si no me quiero centrar más. Sí. Quería darte un contexto, pero si empiezo a hablar desde fuera, no me centro en la pregunta. Sobre todo, ¿cómo se complementa el Big Data con el Small Data? Exacto. Vale. Es que no quiero, porque si no empiezo a hablar, sí. Vale, pero quiero centrarlo en lo que me trae. Totalmente. A ver, en esta parte de Big Data está muy bien en todo lo que hemos visto. En vuestro conocimiento ahora mismo y siendo el mercado cíclico, lo que os ocurre a nivel profesional es que
sois expertos en saber cuánto vale una vivienda. Nadie mejor que vosotros lo sabe. ¿Por qué? Porque tienes el pulso con cada vecino y con cada operación que se cierra. Al ser un conjunto de oficinas donde no hay una, sino hay muchas, esa información es crítica para entender en qué punto estáis, ¿no? Nosotros hemos complementado, por ejemplo, Datavenues con notaría, y más que el cierre que lo conocéis, aunque es el cierre de todas las operaciones, a mí me parece muy interesante para decir, se han cerrado 10 operaciones y tú cuántas has cerrado, 1, 2, 3, es decir, en qué punto estás con respecto al mercado. Pero es que en el precio, cuando estáis analizando algo que conocéis perfectamente, la clave es qué ocurre alrededor del precio, qué consigo sacar de lo que pasa en lo que tengo alrededor y cómo esto lo planteo, cómo lo proyecto, ¿no? Entonces, esta información que a priori yo no le llamaría ni siquiera Big Data, le llamaría Smart Data. ¿Y qué diferencia hay? ¿Tienes un montón de información? Más fácil. Imagínate que tienes un trastero de 150 metros cuadrados y tienes la leche de cosas, pero está todo metido. Y de repente ahora dices, oye, que me quiero ir a Canarias y quiero hacer surf. Abres y dices, ¿dónde está la tabla? Pues el Big Data es que toda esa información está en un sitio, Datavenues, y el Smart Data es, si toco una tecla, déjame llegar a la información que yo quiero. Déjame coger la tabla de surf, que me voy mañana. Esa logística, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que en vuestra estructura, donde conocéis perfectamente el mercado local, todo lo que os ocurre en vuestras viviendas, la clave para interaccionar con el propietario es saber lo que hay alrededor y el comportamiento para generar esa confianza y ese inicio de trabajo. No es que conozca las 10 viviendas, 20, 50 que he vendido, es que conozco las 400 que hay, las que se están vendiendo y en qué precios se están vendiendo. Esto es clave para empezar de lo más pequeñito, cuánto vale una vivienda, cuántas viviendas compiten con lo mío en un mercado vivo, porque hoy pueden ser 10, pero ¿y si dentro de un mes son 15? ¿Y si son 20? ¿Y si son 30? ¿Y si de repente el precio se empieza a escalar? ¿Qué está pasando en zonas, por ejemplo, las zonas más deprimidas, en Vallecas? Bueno, tenéis que conocer porque tenéis un pulso grande. Carabanchel, Usera, es decir, está habiendo un punto en el que el comprador de viviendas más humildes no llega. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú lo estás viendo. ¿Pero cómo se lo argumentas al propietario? Es que lo conozco. ¿Pero por qué lo conoces? Cuando tú tienes la información local es muy potente para saber lo que hay, pero cuando conoces lo que ocurre alrededor, tienes palancas que te hacen trabajar con el propietario para mostrarle por qué el mercado se comporta y por qué si empieza a bajar y yo no te lo digo, no te estoy asesorando. Esta es la clave. Totalmente. Y ahora quiero pasar directamente a un punto importante que socialmente también está teniendo un impacto muy llamativo y sobre todo yo creo que también es un pilar que va muy de la mano de la Big Data y es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, estamos viviendo esta gran explosión de inteligencia artificial y de todos estos modelos predictivos y quiero lanzarte la pregunta de cómo crees que va a cambiar la IA la forma en la que los portales inmobiliarios y los profesionales cruzan datos en los próximos 2-3 años, futuro próximo. Bueno, el presente. El presente, ya es pasado. Dentro de un rato ya Dentro de un ratito ya es un pasado. Pues, a ver, esto es una segunda revolución sin que hayamos empezado en la primera. Estamos encadenando. Estamos en esta parte de Big Data, ahora encima te digo que se llama Smart Data y ahora encima te digo que hay una inteligencia artificial que hace un montón de cosas, ¿no? Y, ostras, ¿y esto? Entonces, la clave para mí de la inteligencia artificial es que haga sencillo algo que parece muy complicado. Es decir, tú puedas, con herramientas que conoces, por ejemplo, a través de un teléfono, una llamada, nosotros en Fotocasa ya tenemos una búsqueda con IA. Tú le dices lo que quieres y la clave es que sea más fácil como por voz. Si tú le explicas, busco una vivienda de 2 dormitorios, un baño, bueno, si luego dices 100.000 euros te va a decir que te va a encontrar, no, bueno, que está ocupada, ¿no? 2 dormitorios, un baño y un presupuesto, entonces la IA empieza a trabajar y te hace todo un trabajo muy potente. Esto de cara al comprador, ¿no? Oye, de cara al asesor, es decir, de cara a, ¿y esto la IA cómo me puede ayudar? Pues tú imagínate que con alertas que te lance Datavenues o con llamadas de teléfono, tú le puedas decir, oye, ayúdame con los testigos de venta que hay, cuántas viviendas hay alrededor de la mía que sean parecidas, 5, 15, 20, 50. ¿Cómo se comportan? ¿Cada cuánto tiempo se están vendiendo? ¿Cada mes? ¿Cada 5 meses? ¿En qué precio? Porque si le pongo un precio muy alto, ¿cómo le explico al propietario que en ese precio no? Entonces, la inteligencia artificial, ojo, es muy potente, pero está
bueno, en 2 años es una explosión lo que ha habido. Y de hecho cada día va más rápido. Pero está en un punto en el que tu experiencia es la que hace que la inteligencia artificial ajuste. Y por otro lado, en la Big Data, o en el Smart Data, cuando es algo preciso, la clave que tenemos es el comportamiento que no tiene la inteligencia artificial de las viviendas cuando se publican en los portales inmobiliarios. Es decir, esto sabéis cómo funciona. Si yo publico una vivienda y en un día me llaman 50 personas, ¿tú qué crees que ha ocurrido? Pues esa información de me han llamado 50 personas, me he quedado corto en el precio por cualquier circunstancia, la IA no lo sabe. La IA sabrá que se despublica una vivienda, pero no entiende el porqué. Nosotros entendemos el comportamiento. Entonces, la clave, y fíjate lo que te digo, la gran oportunidad en el mercado es que si el 80% de los agentes comerciales evolucionan un poquito para entender cómo trabajar con el Big Data, con mucha información, no le tengamos miedo. Hay 5 viviendas, 50 o 40. Esta es la que más le están llamando y esta es la que menos. Ya está. Esto es en lo que se traduce. A esto súmale que tu experiencia va a saber cómo preguntarle a la IA para llegar a la información adecuada, precisa, y que según el tipo de persona al que se la presentas, no le vas a presentar un informe de 20 páginas, sino a lo mejor impresas las 3 viviendas que compiten con la tuya. Y esto cambia radicalmente. Sobre todo ir al foco. Exacto, pero ese foco lo conoces tú, que tienes la experiencia. Y para mí es la mayor oportunidad y lo que yo intento remover mentes dentro de los agentes comerciales para que vean que el mayor valor ya lo tienen ellos, ahora hay que explotarlo. Totalmente. Y ahora quiero, sobre todo, esta traducción, tú que conoces bien las oficinas del Grupo Redpiso, teniendo un departamento propio de desarrollo e innovación, ¿cómo crees que eso puede diferenciarnos o dentro del sector qué importancia tiene? Vital. Vital. Sí, para mí realmente en todo esto la clave es que tengáis, y lo tenéis, la capacidad de generar estructuras de trabajo. Es decir, un agente inmobiliario se enfrenta a muchas cosas a lo largo de un día, entre otras al no. No. El constante. Llamas, no. Simplemente transformar ese no a un sí. Es decir, ¿cuándo me vas a decir que sí? Me vas a decir que no, pero yo estoy pensando qué tengo que hacer para que me digas que sí, ¿no? Es decir, se enfrenta a esto, se enfrenta a perfiles de personas distintas, se enfrenta a un montón de información, a toda esta información del Big Data, se enfrenta a la inteligencia artificial, a la incertidumbre, ¿y ahora qué hago? Y como realmente estructurar una forma en la que todo lo que tienes alrededor, una metodología de trabajo, te ayude a que a veces tienes la cabeza metida y no sabes ni qué demonios, levantas un poco la cabeza y dices, espera un momento, dame un minuto, déjame pensar. Estas estructuras de trabajo son críticas para orientar al asesor y realmente decirle, no, deja esto, continúa con esto, establece el foco aquí, prioridades también. Y cuando termines, efectivamente, voy a hacer esto otro. El trabajo de ese día a día, muy bien estructuradito. Fantástico, Miguel Ángel. Estamos llegando al final. Estoy encantado aquí. Estoy encantado aquí, sobre todo conversando contigo, teniendo esa capacidad tan analítica y tan amplia y compleja de lo que sería el sector. Ya para terminar, y una pregunta que es obligatoria en este podcast. En este mundo que tenemos, en este presente tan digitalizado y tan automatizado de todos estos datos que hemos ido hablando a lo largo de nuestra charla, sobre todo me gustaría que nos contaras tu apreciación en cuanto al papel que juega el factor humano en la red para que toda esa tecnología realmente se convierta en una operación de éxito. ¿Cómo aterrizamos eso a lo humano? Pues es que has dado la clave. Para mí, a día de hoy, fíjate que está avanzando los robots, están pensando ya que le meten la IA, ya el que lleva la cabeza películas que han hecho mismo, dice, ostras, ¿dónde vamos? ¿No? ¿Dónde vamos a llegar? Pero a día de hoy, para mí, el factor humano es lo prioritario. Tener la capacidad de alinear, coger toda esta información y decidir qué es lo que tienes que presentar según con quién estás, aunque la IA a día de hoy te orienta, te ayuda un montón, te puede decir, realmente esa capacidad no solo es por gestionar el trabajo, sino porque al final, en un cara a cara, cuando estás con un propietario, te
te voy a dejar solamente aquí. ¿Tú conoces alguna teoría tipo, sabes lo que son los test DISC o la teoría de las personalidades por colores? Es muy curioso porque yo esto muchas veces hablo con mi mujer y digo, es que tú eres un color a veces rojo, agresivo, que entra hasta, y yo a veces soy un color verde, déjame tranquila, ¿no? Bueno, pues es súper curioso porque en base a esto, tener la capacidad en el cara a cara de empatizar con una persona, de entender que somos personas, que tenemos días buenos, que tenemos días malos, que tenemos colores más complicados que otros, pero acercarnos a una persona y simplemente charlar, esto es lo que vosotros hacéis, que a mí me parece lo más importante. Y a partir de aquí, si dotamos de más herramientas y de esa estructura de trabajo perfectamente definida a ese comercial, a esa gente, lo que estamos haciendo es empoderando a quien para mí tiene a día de hoy y sigue teniendo el éxito a la hora de gestionar una operación de compraventa, que es la persona. Yo ahí enfoco todo. Los perfiles de chavales nuevos que empiezan, ostras, vosotros tenéis unos cuantos, son súper potentes, enfocados bien es increíble, pero también tenéis el expertise de la experiencia de otros perfiles que ayudan muchísimo en una estructura como es Red Piso a aportar ese criterio para que a nivel humano, cuando estés delante de una persona, tengas la capacidad de saber qué le tienes que trasladar y no pasarte 4 minutos en la información que le das. Pues sobre todo si nos enfrentamos a algún cliente con un color que no necesita más información de la que necesita, ¿no? Totalmente. Hay mucha información, pero no hay por qué darse toda. Totalmente. Así es. Un gran placer, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí escuchando y detrás de la cámara. Nada, hemos hablado muchísimo en base a lo que sería inteligencia artificial, cómo estos datos convierten estos en éxito, pero luego nos quedamos con lo básico, ¿no? Que al final tenemos que aterrizar eso al mundo del tú a tú, al charlar y al poder ayudar a las personas, que al final es el fin. Todo esto es un mundo de herramientas que nos facilitan el que tengamos una mejor convivencia y que seamos mejores personas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Totalmente. A ti, Fran. Un placer. Encantado. Un placer. Nos vemos pronto. Bienvenidos a La Red, el podcast de Red Piso.